Muy bien, el Padre me dio esta enseñanza a través de la conversación de una persona que me decía, vivimos un último tiempo y extrañamente en los púlpitos no se está hablando lo que se debe de hablar, que es la venida del Rey. Y yo decía, es cierto, porque constantemente siempre estamos aprendiendo mensajes y todo, pero que el Eterno nos dé una Moadín, un tiempo establecido para celebrarle fiesta es con un principio, pero también con algo que tiene que venir sobre nuestras vidas, una revelación. El fin de las fiestas no es porque el Eterno se le antoja que cada año usted le celebre fiesta, es porque realmente Él quiere traer una revelación a su pueblo, una manifestación y un crecimiento. Así como cada vez que usted celebra un año más de vida, usted no solo está añadiéndosele años, se le está añadiendo experiencia, vivencias, sabiduría. Así es en las Moadín del Eterno. El fin que Él nos los permita cada año poder celebrarle fiesta es porque tenemos que crecer, tú y yo tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos cada día elevarnos más. Y para eso hay un tiempo establecido. ¿Cómo lo hacemos? Cada Shabbat. El Eterno nos da cada 7 días una santa convocación para que eleves tu alma, para que rectifiques y vuelvas al principio de lo que un día fuiste creado, porque durante 6 días estás expuesto con las cosas del mundo. Pero el día Shabbat es un día donde el Eterno te eleva y te lleva a mayor nivel de alma. Pues así sucede, estos estudios, el Padre permitió que fueran 7, terminamos el próximo Shabbat. Y así el lunes 22 celebramos. Y me impresionaba que este viene siendo el sexto, el número del hombre, la Bat, y la forma de la Bat es como un clavo, como un gancho. El fin de esa figura realmente lo que representa es aquello que une lo terrenal con lo celestial. Y eso es lo que el hombre es llamado, a unir lo terrenal, siendo terrenal, a volverse un ser espiritual. Por eso necesita la elevación del 7. Pero bueno, eso ya es otro estudio que veremos. Pero hoy nos toca la sexta enseñanza, sexto Shabbat, que representa al hombre. Y es impresionante porque vamos a ver Apocalipsis, téngalo ahí, Apocalipsis 6 y el Evangelio de San Juan 6. Vamos a unificar estos dos pasajes donde vamos a ver una revelación extraordinaria. Para poner un poquito en contexto, ese pasaje, dice la Escritura, comienza que está por iniciar la fiesta de Pesach. Y nosotros sabemos como hijos de Elohim y como pueblo que representa eso. Bueno, Mashiach lo iba a celebrar. A pesar que iba a celebrar, dice que iba para la celebración de Pesach. En ese momento, Yeshua todavía no es el Pesach. O sea, Yeshua celebró desde que nació Pesach hasta que llegó el momento de su cumplimiento. ¿Ok? Pero cuenta la historia ahí en Juan 6 que estaban los judíos pronto a celebrar Pesach. Y Yeshua comienza a revelar algo que tenía que acontecer y se iba a hacer carne en la vida de Mashiach, como el Ben Yosef que hemos venido estudiando. Por eso, antes de iniciar, incline su rostro y vamos a pedir dirección del Eterno. Padre bueno, Rey del universo, te damos las gracias porque ya este es el penúltimo, oh Rey, Shabbat, donde vamos, Padre, a la finalización de esta secuencia, serie de estudios que me has permitido, Rey, el poder ministrar cada Shabbat, oh Rey, y hemos aprendido tanto. Donde has venido revelando tu unicidad, has venido revelando el Elohim que eres y aquel que está sentado en el trono. El que vive y reina por los siglos, aquel que esperamos y el que debe ser el todo del hombre. Gracias, Rey, gracias por esta oportunidad y este privilegio
Padre, de poder ministrar tu palabra. Vengo yo, Rey, que no sean palabras de hombre, sino sea tu palabra, esa certera, la que cambia la mente y el corazón a través de tu rúa. Y venga la revelación de tu espíritu, trayendo esa transformación y esa revelación que quieres que llevemos a John Terúa. En el nombre de Yeshua, toma control, llévate todo pensamiento contrario a la obediencia de Mashiach y toma el control de este tiempo. Y que este tiempo sea un tiempo glorioso, donde nuestra mente y nuestro corazón esté abierto a escuchar tu voz. En el nombre de Mashiach. Amén, amén, vean amén. Por eso, amado, acompáñeme a Juan 6:35. Vamos a comenzar ahí. Juan 6:35. Ajá, vamos a comenzar ahí. Yeshua dice, declara, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo. Oiga, he descendido del cielo. Él nunca dejó de ser el Rey de Gloria, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que dé todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Comenzamos ahí con Juan. Aquí está la invitación que Yeshua hace a las personas presentes y aún sus discípulos, que Él es el pan de vida. Pero muchos en ese momento le rechazaron. Visualice, y costaría mucho poder enfocarnos en ese tiempo. Pero imagínese, Abby, una persona que estén ahí, van a celebrar Pesach, que a nivel cultural y religioso era una de las celebraciones más solemnes, donde representaba que el sacrificio de un cordero era la remisión de pecados del pueblo, de las familias, de los hombres. Así era como era. Y la forma de la celebración del Pesaj era que tenían que sacrificar el cordero y tenían que comer de su carne. Pero Yeshua lleva este precepto aún más elevado de una forma figurativa y presente, donde les dice que aquel que come de su carne y bebe de su sangre tiene la vida eterna. ¿Usted se imagina qué fuerte fue en ese momento? Que aún si usted sigue leyendo, dice que muchos que lo seguían, ¿qué hicieron? Lo abandonaron. Dejaron de estar con él. Porque cuando habla de discípulos no eran solamente los 12. Muchos seguían a Yeshua como discípulos. Pero esta declaración tan fuerte hizo que muchos lo rechazaran y no lo siguieran más. Porque no podían asimilar, porque estaban en una condición de carne, en una condición humana. No entendían lo que Yeshua estaba declarando en lo espiritual, que el acto que iba a acontecer tiempo futuro, tiempo después, lo que hace usted y lo que hago yo cada Pesaj, no es así y se está cumpliendo, que tomamos de su carne, hemos tomado de su sacrificio, que esa carne, su cuerpo, fue la que nos hizo aceptos, y lo que tomamos por vino, lo cual fue su sangre derramada para remisión de nuestros pecados. Pero era muy difícil en ese momento poder entender para los oyentes, porque obviamente tenían que estar en un estado espiritual. Aunque hay muchos que hoy pueden tomar el pan y el vino creyendo que están tomando la sangre y la carne de Mashiach, pero aún en ellos no hay salvación. Solo hay un concepto de religión. Pero aquí, si usted ve en la historia,
desde el principio, lo que habla Juan 6, antes de llegar a este momento del pan, antes de decir que Él es el pan de vida y que aquel que cree en Él tiene que comer de Él, acontece primeramente un milagro. ¿Y cuál fue? Vea, váyase ahí al 1. ¿Qué es lo que sucede? Yeshua alimenta a 5,000 hombres. Dice la Escritura, 5,000 hombres sin contar niños y mujeres. Pensemos una mujer, ya son 10,000, si iban todas con su marido, y que tuvieran el mínimo de 2 niños. Estamos hablando entonces de ¿cuánto? 20,000 personas, poniendo poco, que cada uno tuviera 2 niños. Yeshua hace un extraordinario milagro como ese. Al día siguiente, bueno, en ese momento que hace ese milagro, ¿qué sucede? Cuando todos se dan cuenta de ese milagro, quieren tomar a Yeshua para ponerlo como rey. Pero escuche, quisieron hacer eso, pero por la obra de haberles dado pan. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Toman a Yeshua y quieren hacerlo rey en su vida, pero siempre y cuando me esté dando pan, me esté alimentando, esté haciendo las cosas que yo espero y que me favorecen. Porque esa gente querían ponerlo como un libertador y querían tomarlo como rey, ¿pero por qué? Porque les había dado pan. ¿Cierto? Ok, para continuar. Yeshua se da cuenta de las intenciones de ellos y por eso Yeshua, ¿qué hace? Se escapa. Al día siguiente, estos mismos que vieron el milagro y se saciaron de ese milagro andan buscando a Yeshua. Pero ustedes creen que querían y andaban buscándolo por escuchar su palabra. No. El mismo Yeshua les dice, ustedes me buscan porque otra vez quiere que los alimente. Qué triste. La religiosidad, la falta de entendimiento de no saber quién es Mashiach, muchas veces nos hace buscarlo solamente por lo que nos da. Porque nosotros tomamos al Mesías porque solo tenemos una visión limitada, porque es física. Si estoy bien, Él está conmigo. Si me salen bien los negocios es porque está conmigo. Y por eso lo quiero como rey en mi vida. ¿Por qué? Porque me favorece, si está bien mi hogar, si está bien mis cosas, aunque es una promesa. Pero como lo decía ahora Isaac, demanda también un compromiso. Pues estas personas andaban buscando a Mashiach porque quería que les volviera a alimentar. Entonces Yeshua rompe las estructuras y los confronta. Y les dicen, ok, entonces tomen de mi carne y beban de mi sangre. Se espantaron, porque suena sobrenatural, loco, ilógico. Pues la fe no dice eso, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por eso mucha gente no vive en emuná, en fe. Porque cuando Yeshua le dice, ven a mí y toma de mí, significa que aunque no veas, no tengas, debes creer que Él es el pan que sacia más que lo físico, sino lo eterno. Y la gente ahí no lo entendió. Y lo desechan, lo rechazan. Porque ellos buscaban el pan material, las señales, los milagros, pero no querían rendir la vida a Mashiach, al su espíritu. Por eso Yeshua, al ver la intención del corazón de ellos, dice algo muy maravilloso. Juan 6:63, váyase. No sé si lo están poniendo ahí. Juan 6:63 dice, el espíritu, y escuche bien, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Claro, por eso no entendían.
Porque Yeshua está revelando, lo que yo les estoy hablando es algo espiritual, pero ustedes están en lo carnal. ¿Por qué? Porque ustedes quieren que yo otra vez los vuelva a alimentar. Pero del pan físico, no del pan espiritual. Y vivir en el eterno es un reto constante, amados. Porque Yeshua constantemente te está invitando, te está retando a que tomes el pan espiritual, no el físico. Porque sangre y carne no heredan eternidad. Porque eso es añadidura. Porque lo que Él nos ofrece es eterno. Y solo los eternos espirituales pueden entender lo que es eso. Por eso ellos rechazan el pan verdadero. ¿Y sabe cómo connotamos esto o lo unimos a Apocalipsis 6? Porque aquellos que rechazan el pan verdadero, que ese es el Espíritu, el que es eterno, y aquellos que solo quieren lo material, lo físico, lo tangible, esos que rechazan al pan de Mashiach son los que hacen que los sellos se desaten y venga juicio sobre la tierra. Váyase a Apocalipsis 6 y vamos a comenzar desde el 1. Los que rechazan, amados, ese pan, como les digo, son aquellos los que van a desatar los juicios del Cordero, lo que vamos a ver ahora. Y cada uno de estos sellos, 6 sellos que habla Apocalipsis 6, va a evidenciar cuando tú rechazas o yo el pan de vida que es Mashiach y las consecuencias que hay y las consecuencias que tendrá la humanidad. El primer sello, dice Apocalipsis 6, 1, 2, habla de un caballo blanco. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y él que no, dice, y en él que montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Qué significa esto? Ese caballo blanco, amados, no habla de Mashiach. Acuérdese que si usted va al inicio está hablando del Cordero. Y vi cuando el Cordero abría los sellos. Ese que va en el caballo blanco no es el Cordero. Acuérdese que el Cordero es el que abre los sellos. Ese caballo blanco, amado, representa la apariencia de verdad sin el pan verdadero. Es el espíritu de engaño y religiosidad de los falsos mesías, de todo aquello que es contrario a su verdad. Eso es lo que representa ese caballo blanco: la falsedad, la mentira, la transgresión de la verdad, de todo aquello que tiene apariencia de verdad, mas no es así. Apostasía. Ese fue el primer caballo que se liberó, el primer sello. ¿Por qué les decía la connotación y la profundidad que tiene esto? Porque Yeshua en Juan 6, ante las multitudes que representan las naciones, porque él había alimentado toda una multitud, y otra vez esa multitud estaba presente de él. Y no le dice a sus discípulos, le está diciendo a las multitudes: si ustedes no comen de mi pan y no toman de mi sangre, no pueden tener vida eterna. Es lo que sucede a aquellos que rechazan la verdad de Yeshua. Él es el pan, Él es la Torá viviente. Por eso Él dice: el que come de mí nunca más tendrá hambre. Porque todo lo que usted y yo consumimos físicamente, al día siguiente o al momento volvemos a tener hambre.
Desde que nacemos hasta que morimos tenemos que muy bien estarnos nutriendo, comiendo, porque de lo contrario el cuerpo físico muere. Pero ¿qué sucede con el alma? ¿Qué sucede con el espíritu? El espíritu no necesita un alimento físico, necesita un alimento espiritual. Por eso Yeshua les dice, ustedes no entienden, porque yo lo que les estoy hablando es espíritu. Es lo que vimos ahora en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu. Por eso vemos tantas personas en el sistema y dentro de la Keilah muertas. Porque lo único que se han alimentado es de la mentira. Palabras que no son eternas, sino pasajeras. Que no retiene, que no los fortalece, porque no tienen el pan de vida. Por eso Yeshua lo dice claramente en Juan 6:26. De cierto os digo que me buscáis porque me habéis visto las señales. Ustedes no me buscan porque han visto señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Cuántas personas le ha sucedido esto? Buscan el pan, el milagro, pero para que los sacie en el momento de angustia y dificultad que están. Como dice el sistema y muchos dichos, cuando buscan el Dios bombero, que le apague el fuego, la bronca o el problema que tiene. Pero nuevamente vuelven a tener hambre porque otra vez tienen que seguir con los mismos conflictos. ¿Cuántas ocasiones la gente ha venido a una iglesia, una Keilah, bueno, no digo en una Keilah, pero en el sistema donde le han dicho, venga y se les terminan los problemas? No. Venga, todo va a estar bien. Y quizás sí en el momento porque comieron el pan. Pero como dice Yeshua, comiste pan y te saciaste, pero adivine qué, al día siguiente lo estaban buscando para pedirle otra vez pan. Cuando tú comes el pan verdadero, que es Mashiach, que es su verdad, tú no tienes hambre. Y el hambre es el desconocimiento, es andar ciego, es estar muerto. Porque si tú no te alimentas, tarde o temprano, más lejos o más pronto, vas a terminar muerto porque necesitas alimentarte. Por eso la Escritura dice que antes sin Él, ¿cómo estamos? Muertos en delitos y pecados. Porque cuando tú y yo no tenemos el pan de vida, estamos muertos. Y lo único que está sobre nuestras vidas es lo que dice Apocalipsis. Ese caballo blanco, ese sello que se habló, ese sello que se abrió, que fue la mentira, lo que te está gobernando es la mentira, y por eso siempre estás constantemente en una necesidad. Nada te llena, siempre vacío, siempre con problemas, siempre con necesidades, siempre siendo el mismo. Porque por un momento solo comiste el pan que te sació, pero vas a volver a tener hambre. Mas Yeshua te dice, yo soy el pan verdadero. Ese caballo blanco representa eso, la falsa doctrina, el engaño de hacernos conceptos o dioses que no traen respuesta ni libertad a nuestras vidas. Eso es lo que representa una apariencia de verdad. Pero realmente no está cumpliendo su función. La función del verdadero pan, aún Yeshua lo dijo,
porque ellos le contendieron y le dijeron, no, pan nosotros hemos recibido, Moshe no nos lo dio. Y él dice, no fue Moshe, mas Elohim les ha dado a ustedes, vuestro Padre les ha dado el pan verdadero, que ha descendido. Estaba hablando de sí mismo. Porque ellos hablaban del maná que había descendido del cielo. Dice, mas vuestros padres comieron de ese pan, ¿y qué pasó con los padres? Murieron. ¿Y qué pasaba en la condición del maná? Cuando una persona utilizaba más ración del maná, ¿qué pasaba? Se gusaneaba. Eso es lo que sucede cuando no tienes lo que Yeshua dijo. Ese pan que solo se puede interpretar, ver, experimentar en el Espíritu. Por eso ese pan físico como el maná se gusaneaba, porque era una representación de la sombra que iba a venir, que era aún mayor, porque el gusano representa la humanidad. Usted ve constantemente a través de las Escrituras, como muchos profetas dicen, gusano soy. Pero cuando viene el Espíritu, ese pan de vida no se gusanea, permanece para siempre. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis. Lo que Yeshua está connotando, haciendo ver que aquel que rechaza ese pan, esa palabra viva, fiel y eficaz, es aquel que se pone a juicio, y esos sellos que son el juicio, donde el mismo Cordero, el Rey de Judá, comienza a abrir. Y si tú no tomas el pan de la verdad, que es Mashiach, y tomas una decisión, el único que va a venir sobre tu vida va a ser la recompensa o la realidad de lo que se manifiesta en este último tiempo, el engaño y no la verdad gobernando tu vida. Tenemos el segundo sello. Como les dije, amados, para que puedan ver la unificación, todo aquel que rechaza el pan desata los juicios, que son esos sellos abiertos. Tú desprecias el pan, pues tú tienes abiertos los sellos y los juicios están sobre ti. Vean lo que dice el segundo. Dice en Apocalipsis 6, 3, 4. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra, oiga, tierra la paz, la shalom, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué tiene que ver esto con el pan de vida aquel que lo rechaza, que es Mashiach? Bueno, Yeshua nos habla porque realmente se pierde la paz verdadera. Vea Juan 6:53, acuérdese que estamos Juan 6 y Apocalipsis 6. Vea lo que dice Yeshua. De cierto os digo, si no coméis de mi carne, del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tienen vida en ustedes. Sin su sangre no hay vida ni paz, solo violencia y espada. ¿Qué significaba ese caballo bermejo? Conflictos, falta de paz, muerte. Mas Yeshua dice, si ustedes no comen de mi sangre y carne, ustedes no tienen vida. Y si no hay vida, ¿qué hay? Muerte. Entonces lo que se está ministrando en nuestras vidas, si no estamos tomando ese pan de Mashiach, lo que se está ministrando es la muerte. La falta de shalom en nuestros hogares, en nuestras vidas. Porque su sangre es la que trae la paz y la vida sobre los hombres. Yeshua mismo. Dice el tercer sello, caballo negro. He aquí el caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes, y escuche, que decía,
2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Voy a ir a Juan, pero ahorita quiero decirles algo en esta última frase, pero no dañes el de aceite ni el vino. Este caballo negro que está hablando aquí, habla con respecto a la escasez del hombre. El mundo sin el pan, que es Mashiach, está hambriento espiritualmente. Y Yeshua lo dice en Juan 6:35, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Pero ¿qué pasaba con el sello, el tercer sello, que era el caballo negro? ¿Qué desató? Hambre. Mas Yeshua dice que el que toma de él no tendrá hambre. Si tú, como muchos del mundo, desprecian el pan de vida, tendrán hambre. Y es impresionante porque en este pasaje dice al final, pero no dañes el aceite y el vino. Oiga qué hermoso aquí. Realmente sí va a venir eso. Ya estamos aconteciendo. Lo primero que vemos es la mentira y el engaño y la transgresión de la Torah, que eso representa el caballo blanco. Donde la gente cree que está caminando, viviendo la verdad, pero es contraria. Ciegos guiando a ciegos, ¿cierto? Tenemos el segundo, que realmente habla con respecto como muy bien se dañan los unos a los otros, los hombres, donde viene la violencia y la falta de paz. ¿Acaso no lo estamos experimentando en el mundo? ¿No están matando a las personas? Y lo que menos hay es paz, si no hay nación contra nación, sí se está cumpliendo. Pero en este dice que viene la calamidad y la pobreza sobre las naciones, el hambre. Y es cierto, hay muchas naciones, y lo vimos con lo de la pandemia, como eso dañó negocios y los hizo fracasar y muchas familias se destruyeron, hicieron. Pero qué hermosa promesa, pero dice aquí, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Sabe qué está diciendo? No dañes a los escogidos, a los que tienen mi rúa, mi espíritu. Como lo que pasó cuando él destruyó a los 10 dioses de Egipto, mas su pueblo fue preservado. Qué hermosa promesa, porque efectivamente, yo no sé cómo a usted le fue en la pandemia, pero amados, yo le doy gracias al Todopoderoso. Y un día estaba escuchando y la Nebía lo decía, y yo dije, gracias Padre, porque si eso es una promesa, te doy la gloria y la honra a ti. Pero lo que tú hayas experimentado en la pandemia, quizás sea lo que te preparó para lo que tenga que venir más adelante. Porque, amados, yo le voy a decir, mi familia es comerciante, mi familia tiene negocios. Y gracias al Eterno, en la pandemia para nosotros fue el mejor momento, como familia. Porque se cumple lo que dice la palabra. Dice que no dañes al del aceite y al del vino, aquel que tiene el sello del Espíritu. Amados, vendrán días difíciles y vendrá calamidad y hambre sobre la tierra. Pero si nosotros tenemos su Espíritu, si hemos sido sellados, amados, no tenemos que tener temor, porque aquí hay una promesa, dice, no los toques, no los toques. Este caballo habla del hambre y la escasez, como les digo, de la hambruna que vendrá sobre la tierra y aún más la que vendrá espiritualmente, donde dice que tendrán comezón de escuchar, mas no van a entender tampoco. Pero Juan 6:35, Yeshua dice, el que a mí viene nunca, nunca tendrá hambre. Si tú y yo no rechazamos al pan de vida, este juicio que viene sobre la tierra no nos tocará. Cuarto sello, el caballo amarillo. 6:7 Apocalipsis dice, y miré y he aquí un caballo amarillo,
El que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Le seguía y fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí se manifiesta la consecuencia final, la muerte. Váyase a Juan 6:49. Yeshua lo advierte claramente en ese momento. Él dice: vuestros padres comieron maná del desierto. ¿Y qué pasó? Murieron. Hoy muchos piensan que están comiendo el pan de vida. Y tiene apariencia que parece que es así. Y crees que te estás alimentando con el maná. Pero el maná que se dio en el desierto, no el maná que Adonai envió, que es Yeshua. El pan de vida. El que come y no muere, sino que tiene vida eterna. Porque se abrirá este sello y vendrá muerte y destrucción sobre las naciones. Pero solo aquel que haya comido el pan de vida que dice Yeshua en Juan 6:49 es aquel que permanece para siempre. El maná carnal, amados, ese pan en el cual solo me sirve para el momento de la aflicción, que cuando estoy en momentos de angustia necesito y busco ese pan. Pero apenas me sacio, se me olvida la obediencia, se me olvidan los preceptos, se me olvida lo correcto que debo de hacer. ¿Sabe qué sucede? La muerte viene sobre nosotros. Solo el pan de vida libra de la muerte eterna, y ese es Yeshua. Quinto sello, Apocalipsis 6, 9, 11. Habla de los mártires. Dice: vi abajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenía. Mientras unos mueren en la carne sin esperanzas, otros entregan su vida por el pan verdadero que es Yeshua HaMashiach. Y esto es hermoso, porque no todos estamos dispuestos a morir por causa de esta verdad. Como habla aquí Apocalipsis, que son aquellos que por preservar la palabra de Elohim y el testimonio, son almas que han muerto por causa de ello. Y lo vimos esta semana con este siervo del Eterno. Por causa de preservar la moral, los principios, la Torah, lo mataron. Llegará un momento, amado, que así será puesta tu vida y la mía, y no está largo. Esto no es una fantasía ni un sueño, ni un cuento, es una realidad. Por eso dice que todos aquellos los cuales preservaron el testimonio de Elohim, su palabra. Cuando se abrió ese sello, Yeshua en Juan 6:54, váyase, él dice claramente, y vea lo que dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Y escuche qué hermoso: y lo resucitaré el día postrero. ¿Qué significaba ese sello? Que era aquellos que habían muerto por causa del evangelio. Pero ese sello es la promesa de lo que Yeshua está hablando en Juan 54. Que Él los resucitará el día postrero. Porque ellos estuvieron dispuestos a morir por aquel alimento que estuvieron dispuestos a digerir en su interior, y ese es el pan de vida, Yeshua. Estos mártires, amados, son los testigos que tiene la tierra para poder evidenciar que lo que Yeshua dice en Juan 54 es veraz. Este hombre que murió por causa de decir la verdad, Yeshua cumplirá lo que dijo en Juan 54. Él lo resucitará en el día postrero.
Y ojalá nosotros tengamos ese milagro en nuestras vidas, por estar dispuestos a preservar la verdad. Y esa verdad de Yeshua HaMashiach, ese pan de vida, el cual no se gusanea como pasaba con el maná físico, sino que tiene vida y vida eterna. Y concluimos aquí con el sexto sello, que pasa el gran terremoto. Vamos a leerlo. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera dejaba caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo el monte y toda la isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y ricos, los capitanes, los poderosos y los siervos y todo libre se escondieron, y escucha aquí, en las cuevas entre las peñas de los montes. Y escuche lo que decía: cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Recuerda lo que hemos venido estudiando de aquel que está sentado en el trono? Dice que grandes, ricos, poderosos, siervos libres dirán: escóndenos a los montes de aquel que está en el trono. Que el mundo siga creyendo que van a venir, que el que regresará será un cordero, que regresará aquel que muy bien hacen procesiones y se ven en imágenes a un Mashiach sangretado. Porque aquí la revelación dice que los ricos, los poderosos, los grandes, los siervos, los libres, suplican que se le oculte de aquel que está en el trono. Y vea lo que dice: que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta palabra, ¿cómo la unificamos con Juan 6, lo que Yeshua está hablando? Claramente en Juan 6, 62, Yeshua dice esto: pues qué, si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. ¿Por qué él hace esta expresión? Recuerde, y vayamos a la historia nuevamente. La gente no le cree que él es el pan enviado desde el cielo, que él es el ungido, que él es la promesa vista tangible en ese momento. La gente lo rechaza, la gente se escandaliza y hasta lo abandonan sus discípulos. No hablo de los 12, los que lo seguían más. ¿Y sabe qué le dice Yeshua cuando ellos se escandalizan y hasta lo quieren golpear? Porque para ellos era una transgresión y una locura. Yeshua dice: pues si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Cuando Yeshua hace esta expresión, lo que le está diciendo: si supieran aquel donde estaba primero. ¿Y quién era ese que estaba primero? Lo que los grandes, los libres, los siervos, los poderosos dicen: escóndenos de aquel que está sentado en el trono, el Cordero, porque la ira de él ha llegado. Porque mientras en ese momento en Juan 6 la gente estaba escandalizada y que lo tomaban como loco, que era una locura lo que él estaba diciendo, él dice: si supieran a quién ha descendido y dónde estaba antes. Eso es como decirle yo a usted: si supieran de dónde vengo. Es como cuando una persona que no conoce a alguien y tal vez por su apariencia simple o sencilla, cree que es una persona tal vez sin títulos, con dinero,
porque el ser humano solo juzga por lo que ve. Y hay un programa donde se llama aquí, bueno, en Estados Unidos, jefe encubierto, donde son empleados que tienen a su jefe, que es un gran empresario, un dueño de varias cadenas donde ellos trabajan. ¿Y qué sucede? Él se encubre, entonces llega como una persona a lo que uno dice normal, ni con ese carrote, ni con sus trajes. Y mucha gente ha perdido su trabajo. ¿Por qué? Porque su forma de trato y a como es no lo trata de una forma incorrecta, se ve que es un mal empleado y cuando se dan cuenta que es el dueño de la empresa, no saben ni qué hacer y pierden su trabajo. En ese momento, cuando está Yeshua con esta multitud, recordemos que era una multitud, que si dice 5,000 hombres, esos mismos 5,000 hombres al día siguiente lo buscaron, con esas 5,000 mujeres, y cada uno tenía una esposa, y si tenían 2 hijos, con 10,000 más. Hablemos de 20,000 personas, poniendo poco. Y porque ven su apariencia, no creen. Y Yeshua le dice, si supieran quién es y dónde estaba primero. Amados, ellos no lo vieron, pero tú y yo sí lo podemos ver. No podemos tener la posición y la actitud que tomaron esas multitudes y siguen tomando las multitudes de afuera, de no ver a aquel que está en el trono, en el cual todas las naciones piden que los montes los puedan cubrir, porque no soportan la ira del Cordero y el juicio que ha llegado sobre las naciones. El mismo amado que subió es el que regresa. Y la humanidad que es incrédula, habla este pasaje final de Apocalipsis, clama a los montes que lo escondan de la ira del Cordero. Y un día sucederá cuando lo vean en las nubes, con poder y gloria. Se lamentarán, dice las Escrituras, se lamentarán las naciones. Pero todos aquellos que hayamos comido el pan de vida, que es Mashiach, ese pan de vida, y que vivimos en el Espíritu, porque recuerde que Yeshua está diciendo que este pan es Espíritu. No nos esconderemos, amados. Al contrario, levantaremos nuestros rostros. Como dice la Escritura, que no debemos amedrentarnos, más bien erguirnos, porque nuestra redención ha llegado. Y debemos pensar que el nombre de Adonai en nuestras vidas, todo cuanto Él prometió se cumplirá, en el cual nos resucitará en el día postrero, el cual ese pan que es Él nos hará permanecer para siempre. Y aun cuando venga la destrucción, aun el engaño, como representa ese caballo blanco, aun cuando venga el engaño, venga la falta de shalom, cuando venga la muerte, cuando venga el hambre y aun la destrucción de la misma tierra, el pan será suficiente para sostenernos. ¿Cuál es la dimensión que hoy Yeshua nos quiere llevar en este tiempo? Que la humanidad sin pan no tiene vida, solo lo efímero. Realmente aquel que busca lo material es aquel hombre que recibe solo lo que el mundo le puede dar, y eso es muerte, amados.
aquel caballo bermejo que habla, que es el que busca la paz, una persona en una condición no espiritual, lo que recibe es guerra. Si tú tienes el pan de vida, que es Mashiach, cuando venga el caballo negro, tú no vas a tener muerte, tú tienes vida. Yeshua lo prometió. Léase todo Juan 6, la promesa que Mashiach dice. Si hoy ves al mundo que está sin paz, es porque no tiene el pan de vida. Porque Yeshua mismo dijo, la paz que yo doy, no la da el mundo. Hay mucha gente que está en engaño, con falsos salvadores de su vida, porque hay gente que le pone hasta la mirada al hombre, más allá de un conocimiento. Por eso recibirán el engaño de ese sello que se abrió. Pero nosotros, amados, hoy el Espíritu de Adonai nos llama a despertar y a autoexaminarnos. ¿Realmente estamos buscando el pan que perece o el pan verdadero? ¿Estamos caminando en la carne o en el Espíritu? ¿Somos aquellos hombres que conectan el cielo con la tierra o estamos desconectados de hoy? Ya pronto viene Yom Teruah. Y amados, lo que se hará aquí en lo físico es lo que se va a proclamar en lo espiritual. Realmente va a haber sonido de shofar. Y nos va a recordar el tiempo que se acerca. Cada vez que nosotros celebramos esa Moadín, estamos diciendo, Mashiach viene. Y llegará un momento donde el monte va a ser removido. Y así como dice Apocalipsis 6, las islas serán conmovidas. La tierra, dice que la tierra será como un pergamino. Y solo aquellos que han comido el pan de vida que Yeshua ofrece en Juan 6, los que disciernen en el espíritu lo que es ese pan y lo tienen para vida eterna, son aquellos, lo que dice Apocalipsis, ¿quién resistirá y quién podrá estar de pie? Solamente esos. Los demás suplicarán que se les oculte, pero ya no habrá restauración para ellos. Este mensaje, amados, previo a Yom Teruah, ya el próximo, ya nos queda una semana, debe de ser contundente y hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. El que descendió como pan va a regresar. Y lo hemos hablado secuentemente cada Shabbat, no como una vez nos lo contaron, como una vez se manifestó y como una vez llegó a nuestras vidas por primera vez. Ahora llega distinto. Hoy es el tiempo, amados, de elegir si volvemos al pan de vida que salta a vida eterna. Hoy es el tiempo de vivir en el Espíritu, porque todavía falta un sello, el séptimo. Y amados, pronto van a sonar esas trompetas y ese séptimo sello será en Yom Teruah. Hoy Adonai nos llama a reflexionar. Por eso, hermanos, este mensaje es claro. Y voy a cerrar con las palabras que dijo Yeshua. Juan 6:54. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y las palabras de Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Solo aquel donde Yeshua permanece en él y nosotros en él. Ahora es una decisión, amados. Ahora le corresponde a usted y a mí decidir. ¿Quieres permanecer en pie en el día de la ira? Pues Yeshua te invita
a decirte, come de mi carne, toma de mi sangre, y si permaneces en mí, yo permanezco en ti. Y solo así resistiremos. Recuerde la promesa que dice, y no tocará al que tiene el aceite y el vino. Amén.